reportando los nombres de las personas que están desaparecidas. Necesitamos saber el informe de los mandes. Inmediatamente hubo un gran despliegue de solidaridad. Cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes voluntarios de entre 14 y 20 años de edad, se dedicaron al rescate de víctimas, removiendo los escombros de concreto frecuentemente sin otra herramienta que las manos. Se rescataron gran cantidad de personas que sobrevivieron a pesar de las condiciones tan adversas. Niños y adultos que estoicamente soportaron, algunas veces durante varios días, la falta de alimento, luz, deficiencia de oxígeno y la carencia total de agua. Más de 14.000 víctimas fueron transportadas a puestos de socorro y a hospitales que no habían sufrido daños. Nos evacuaron porque no hay agua, volvió a temblar, los edificios todos los... Afortunadamente, la mayor parte de esta ciudad de 18 millones de habitantes quedó en pie, pero fue dramático el impacto en las partes afectadas. El terremoto causó pérdidas materiales que llevarán años de esfuerzo y millones de dólares en reponer. En el sector salud, 3 grandes instituciones fueron gravemente Para fines de los 70s y principios de los 80, Tlatelolco se debatía en la lucha contra la privatización, que significaba la política de condominización, cuando nos sorprende el terremoto el 19 de septiembre de 1985. El derrumbe del edificio Nuevo León de Nonolco Tlatelolco es tal vez uno de los desastres más impresionantes provocados por el sismo de esta mañana. Este fue otro momento fundamental, porque más grave que el daño provocado por el terremoto mismo, con la caída de 2 módulos del edificio Nuevo León, fue el terror y las acciones del gobierno federal, que pretendía aprovechar esa tragedia para desalojar Tlatelolco, demoler el mayor número posible de edificios y dar paso a otro tipo de proyectos no habitacionales. Y contra eso nos organizamos, resistimos, luchamos, y después de muchos meses de lucha, finalmente
en mayo de 86 firmamos el convenio de concertación para la reconstrucción democrática de Tlatelolco. Ser el único hogar de miles de mexicanos. Nancy Reagan, la esposa del presidente de los Estados Unidos, viene personalmente a entregar la ayuda de su gobierno. La cadena hispana de televisión en los Estados Unidos, SIN, realiza un maratón televisivo para reunir fondos y lo logra. Más de $6 millones son recaudados con la participación de los más destacados artistas de nuestra lengua y de otras. La Comisión del Gobierno para la Reconstrucción administra la ayuda y coordina los esfuerzos. Y de pronto, una sorpresa aparece en el diario oficial de la Federación. El jefe del Departamento del Distrito Federal lo anuncia ante el presidente. Más de 4,000 predios en las zonas afectadas del Distrito Federal son expropiados por utilidad pública. Serán dedicados, dice el decreto, a un programa de vivienda que aún todavía no se especifica. El decreto expropiatorio causa reacciones encontradas. Por un lado, se aplaude que se expropien las viejas casas de renta congelada que fueron desatendidas por sus dueños y ya se encontraban casi en ruinas antes del temblor. Por otro lado, han sido afectados predios y casas habitadas por sus propietarios y que no han sufrido daño alguno. Algunos vecinos de viejas casas cuarteadas piden ser incluidos en el decreto y otros se amparan en contra de sus efectos y alcances. La ciudad, sin embargo, va recuperando su rostro. Tiene infinidad de problemas, falta la comunicación telefónica, escasea el agua y los alimentos, centenares de escuelas han sido destruidas, muchas más severamente dañadas. Falta habitación para los damnificados, hay fuentes de trabajo que simplemente desaparecieron, pero México se dedica a restañar heridas y a enterrar a sus muertos y a recoger sus escombros. Resulta aventurado todavía hoy pretender hacer un balance estadístico de los daños que el temblor de septiembre causó a la Ciudad de México. El número de muertos y desaparecidos se estima entre los 4 y los 8,000, pero obtener una cifra exacta es absolutamente imposible. Los edificios que fueron destruidos por el temblor o tuvieron que ser derruidos luego por los daños que sufrieron sobrepasan el número de 1,200. Los sistemas de comunicación sufrieron gravemente. Se perdieron escuelas, hospitales, edificios públicos, viviendas, la red de agua. Pero sobre todo perdimos vidas humanas, y muchas. Eso es lo único que no podremos reponer. Lo demás lo recobraremos con el esfuerzo de todos. No estamos destruidos, como se llegó a pensar por el mundo, pero tampoco la situación es fácil. Se estima que tardará por lo menos 5 años de esfuerzo para regresar a la situación que vivíamos antes del 19 de septiembre de 1985. Los daños se estiman entre 3 y 6,000 millones de dólares. Pero tenemos con qué lograrlo. El enorme capital humano de los mexicanos que ha quedado intensamente de manifiesto en este año que es el año del temblor. El temblor del 19 de septiembre de 1985 vino a complicar las cosas de la economía, pero México está de pie. Y en 1986, ante una nueva realidad, tendrá que haber un nuevo orden. Ojalá. Ojalá por el bien de todos los mexicanos, de usted, de su familia, de todos nosotros. 1985 es el año del temblor.